Bienvenidos a Alcance de Z Church. Esta es una iglesia en línea de nuestros queridos pastores Larry y Loretta Hines. Una iglesia que va a la velocidad de la luz de Jesucristo. Yo soy Javier Berenzo y previo a una pequeña oración, les voy a traducir el mensaje de nuestra pastora Loretta. Padre amado, el mensaje de hoy no sea en mis palabras, sino que procede de tu palabra viva, inspirada mediante el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Este es el mensaje de la pastora Loretta. El título de este mensaje, o lección, es el trono de la gracia. Y el versículo principal es de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Permítame leer. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo leeré de nuevo. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy vamos a hacer un estudio de la palabra. Muchas veces se oye decir, bueno, haz un estudio de la palabra. Uno piensa, ¿para qué? Permítame responder esa pregunta. Un estudio de la palabra no es opcional cuando se estudia la palabra de Dios. Así que aquí estamos. El estudio de la palabra no es opcional. Como dije, si se toma en serio el estudio de las escrituras, esto también es una parte fundamental. Sin ese estudio de la gramática y la palabra, a menudo interpretamos el texto según nuestro propio entendimiento, en lugar de extraer el significado que Dios quiere dar. Por tanto, es importante que comprendamos la palabra de verdad. Incluso la palabra nos dice que ninguna escritura se presta a una interpretación privada. Esa es la diferencia entre la lectura superficial y la verdadera exégesis, que es extraer el significado de un texto. Es importante destacar que las palabras en cada versículo fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Cada palabra conlleva un profundo y revelador significado. Las traducciones que leemos hoy no están en el idioma original. Sabemos que a lo largo de más de cientos de años, el significado de las palabras ha ido cambiando, a veces ampliándose, otras veces restringiéndose. Por ejemplo, la palabra silly o tonta en inglés solía tener un significado positivo. Significaba que una persona era inocente, pero hoy tiene un significado negativo. Se puede observar cómo las palabras han cambiado de significado y cómo las usamos. Eso es importante. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos enseñe la palabra de verdad, la estudiemos y nos ayude a meditar en ella, nos protege del error doctrinal. Esto nos permite distinguir entre la exégesis, que consiste en extraer el significado del texto, y la eisegesis, que consiste en interpretar el texto según nuestros propios intereses. Si escuchan mi anterior lección sobre el libro de Colosenses, profundizo mucho en ese tema, que es la exégesis. Estudiar la palabra de Dios significa extraer de él. Si uno va a un pozo y extrae agua que ya contiene en él, extrae de él. Eso es exégesis. Eso es extraer la palabra de Dios. Pero eisegesis es justo lo contrario. Es atribuir significado al texto. Debemos evitar eso, porque sería como ir al mismo pozo y en lugar de sacar agua, verter algo en él, contaminando. ¿Ven la diferencia? Por eso es importante que hagamos un estudio de palabras que tengamos y para que tengamos la profundidad teológica y las capas de distintos significados que la palabra de Dios quiere que tengamos. Por ejemplo, antes de entrar en el estudio de palabras y para que estén en sintonía conmigo, acabo de leer mi texto principal, en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Y una de las palabras que vamos a analizar es la palabra socorro o ayuda. Dice la Escritura, afirma que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para que podamos hallar gracia
para que podamos hallar misericordia, para que podamos obtener misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro. En una lectura superficial de esto, uno pensaría que ayuda significa algo así como una forma de asistencia, pero eso es muy superficial, porque cuando lo leas y permitas que el Espíritu Santo te revele sus capas, encontrarás y verás a medida que estudiemos que cuando dice ayuda, significa que es la gracia que se acerca a ti con urgencia. ¿Ves la diferencia? Permítame leer nuestro texto principal nuevamente. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Primero, analizaremos la palabra gracia y trono. Creo que es importante que lo hagamos. La última vez que tuve la oportunidad de ministrar, hablé sobre la gracia reinante. Y eso fue de Romanos, donde dice que la gracia reina en nuestras vidas por medio de la justicia. Así como el pecado reinó en nuestras vidas por medio de la muerte, la gracia reina en nuestras vidas por medio de la justicia. Estamos hablando de la gracia reinante. Es un tema interesante que quizá quieras estudiar. Pero en el Antiguo Testamento, esto no forma parte de mi lección, pero es algo en que pensar, acudíamos al trono de la misericordia, donde estaba el propiciatorio con nuestros sacrificios. Pero bajo el nuevo pacto, Jesús, lleno de gracia y verdad, se sienta junto a Dios y nosotros acudimos más bien al trono de gracia. ¿No es poderoso? Aún necesitamos misericordia. Y la Escritura afirma que para obtener misericordia necesitamos primero de la gracia. Lo que reina en nuestras vidas hoy es la gracia. He predicado sobre Dios en Cristo, la gracia y la palabra trono. La gracia funciona desde una realidad que gobierna. Así es como debemos entender la gracia. No es solo algo que nos hace sentir bien, como si estuviéramos comiendo un helado de chocolate. La gracia es una función, una fuerza que gobierna desde la realidad del trono de Dios. Pablo oró a Dios para que se ocupara de ese asunto que lo inquietaba, que lo molestaba, que lo atormentaba. Dice que eso lo estaba atormentando. ¿Y qué le respondió Dios? ¿Qué le respondió Cristo? Cristo dijo, mi gracia es suficiente o basta con mi gracia. Esta palabra suficiente significa que la gracia tiene el poder de construir una barrera para protegernos. La Escritura dice que estamos, parafraseando esta parte de la Escritura, en la burbuja de la gracia. Lo dice en Romanos capítulo 5, versículo 2, que estamos seguros en la gracia. Aquí estamos, ante el trono de la gracia, y Dios gobierna para con nosotros, sus hijos, desde la gracia. Es por gracia que somos salvos. Es por gracia que somos liberados. La gracia es el principio rector. Tengo las escrituras para probar. El Dios de toda gracia. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 10, dice, Cristo, lleno de gracia y verdad. En Juan, capítulo 1, versículo 14, el Espíritu de gracia. Hebreos, capítulo 10, versículo 29, el trono representa autoridad, juicio, poder, decreto. La gracia decreta en nuestras vidas desde el trono de Dios, desde el trono de la gracia, desde el trono de Cristo por el Espíritu de gracia. ¿No es emocionante? Así que, de nuevo, reinad en la gracia, como mencioné antes en Romanos, capítulo 5, versículo 21. Así que también la gracia podrá reinar en nuestras vidas por medio de la justicia. Estoy insistiendo en el punto de la gracia.
Hebreos capítulo 4, versículo 16, está en concordancia directa con lo que he leído de Romanos 5:21. Veamos la siguiente frase en esta escritura. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta frase, acerquémonos con confianza, es el significado central de esta escritura. Significa acercarse, aproximarse, venir, moverse intencionalmente hacia el trono de Dios. A veces oramos con poca convicción. Nuestras oraciones son como a medias tintas. Oh Dios, ayúdame, ayúdame en esto. Pero con esta palabra se nos exhorta a venir al trono de la gracia, al punto mismo de la realidad que gobierna. El Señor le dijo al pastor Larry hace años, donde esté mi espíritu, ahí está mi gobierno. Esto es suficiente para dejarte boquiabierto. Aquí dice, moverse intencionalmente hacia el trono de la gracia. No pasivamente, sino con intención deliberada. Y la gramática aquí es realmente muy importante. Si lo miras, esta palabra venir está en un tiempo determinado. Está en presente continuo, lo que significa que continuamente. Esto es importante. Muchas veces nosotros como cristianos solo acudimos al trono de la gracia cuando tenemos un problema. Si no estás de acuerdo, simplemente di ouch. Ese es el único momento en que nos acercamos al trono de la gracia. Dios mío, algo me está pasando, las cosas se están volviendo locas, siento que voy a explotar, necesito ir al trono de la gracia. Pero eso no es lo que la Escritura nos exhorta a hacer. Nos exhorta a acercarnos con valentía al trono de la gracia, continuamente, esta mañana, esta tarde, esta noche, mañana, pasado mañana, anteayer, sea cual sea el caso. Debemos estar siempre ante el trono de la gracia. La Biblia dice que debemos imitar a Dios como hijos amados. Debemos imitar a Cristo. La sangre de Jesús es parte de lo que Él es. La Biblia dice que la sangre de Cristo está siempre ante el trono de la gracia. Esto es bueno, muy bueno. Creo que dejaré que esto se asimile. La gramática es importante. Como empecé a decir, significa presente continuo. Una acción continua. Está en voz media e implica una participación personal. Acércate con valentía. Es importante que oremos unos por otros. Eso es importante. La Biblia nos instruye a hacerlo. Sin embargo, esto no nos exime de acercarnos con valentía al trono de la gracia personalmente, de tener una relación personal con el Dios Altísimo. Es en ese sentido que debes hacer esto. Esta frase significa que debemos acercarnos continuamente, no ocasionalmente, no solo cuando tengamos un problema, sino constantemente, diariamente, repetidamente y con intención. Eso es lo que la palabra de Dios nos ha dicho que hagamos. El trono de la gracia. ¿Acaso eso no pone el trono de la gracia un poco más en el centro de tu vida? Y esa palabra es la misma que se usa, la misma palabra griega, aunque luego los traductores no la hayan puesto igual en las diferentes versiones. Pero es la misma palabra griego en Hebreos capítulo 7, versículo 25, cuando dice que Dios puede salvar a los que vienen a Él. Dios puede salvar a los que están continuamente delante de Él. ¿Acaso eso no cambia las cosas? Sí, las cambia. En Hebreos capítulo 10, versículo 22 dice, acerquémonos. Esta frase, acerquémonos, es la misma palabra griega. Acerquémonos con un corazón sincero, con un corazón que cree continuamente delante de Dios. Ese es uno de mis puntos claves. En Hebreos 11:6, citamos esa escritura menuda, porque es necesario que el que se acerca de Dios crea que Dios existe y que Dios recompensa a los que le buscan con diligencia.
Es la misma palabra aquí, venir o acercarse. Significa porque el que continuamente se acerca a Dios. Eso es interesante, porque implica que puedes acercarte a Dios continuamente sin creer en Él. Puedes estar orando porque dice que quien se acerca a Dios debe creer. La gente debe acercarse a Dios, pero no solo eso, porque no siempre se cree que Dios existe o no necesariamente se cree que Dios los recompensará. Si no puedes decir amén, simplemente di ouch. Voy a ser sincera, porque ha habido ocasiones en que he estado ante Dios llorando y cosas así. Luego, después de orar, inmediatamente después de robarle a Dios por algo, me doy media vuelta y confieso lo contrario de lo que estaba pidiendo. La Biblia dice que debes acercarte continuamente a Dios. Si te acercas continuamente a Dios, entonces debes de creer continuamente que Él existe y creer continuamente que recompensa a quienes lo buscan con diligencia. Eso es gracia. Larry y yo, el pastor Larry y yo, estamos aprendiendo, compartiéndonos y ayudándonos mutuamente a comprender la importancia de la gracia. La palabra continúa exhortándonos a que nos acerquemos con confianza. Y he estado en servicios donde es como si estuviéramos tomando por asalto a las puertas del cielo. Estamos haciendo eso. Y hay escrituras que dicen que los violentos toman su bendición por la fuerza y todo eso. Lo entiendo, pero aquí no estamos hablando de eso hoy, porque esta palabra valiente no significa ser ruidoso o bullicioso, no significa ser súper emotivo o intenso, no significa ser agresivo, significa tener la libertad de acceso, tener una apertura sin miedo, tener confianza sin dudar. Acerquémonos libremente con apertura, sin importar lo que hayamos hecho. Puede que hayamos pateado al gato, gritado al perro, olvidado de alimentar a los peces, lo que sea. Aún así, podemos acercarnos valientemente, libremente, confiadamente al trono de la gracia para obtener misericordia. ¿Por qué? Si hiciste todas esas cosas o algo peor, necesitas misericordia. Pero para obtener misericordia, necesitas primero encontrar la gracia para que te ayude en los momentos de necesidad. La palabra con valentía no significa emocionalmente, sino relacionalmente. Por ejemplo, tengo una relación con el pastor Larry y puedo pedirle incluso, voy a ser muy sincera, que me ayude. Incluso cuando hemos estado teniendo una discusión, cuando nos hemos dicho algunas cosas fuertes e hirientes en un momento de enfado. Puedo acudir a mi esposo y pedirle algo sabiendo que me lo dará con gusto, gracias a nuestra relación. Así es. ¿Cuánto más tenemos esa relación con nuestro Padre Celestial? Incluso cuando lo decepcionemos y lo escuchamos pero no lo obedecemos, aún así podemos acercarnos con valentía a su trono para obtener misericordia y hallar gracia que nos ayude en momentos de necesidad. ¿Les sirve de algo a quienes escuchan esto? Esto es realmente importante, porque los hebreos que lo oyeron, debieron quedar impactados, pues en ese momento ellos formaban parte de un régimen estricto, donde solo se podían acercar a Dios una vez al año, y solo alguna persona especial designada, como el sumo sacerdote, solo podía esas personas hacerlo. Es muy triste que muchos cristianos tengamos esa mentalidad hoy en día. Ya lo mencioné antes, solo nos acercamos al trono de la gracia cuando necesitamos algo, cuando tenemos miedo, cuando nos sentimos atrapados. Solo nos acercamos a Él en momentos especiales. Alguien le dijo al pastor Larry hace años que él solo oraba en lenguas en el Espíritu en momentos especiales. Bueno, para mí, cada día, cada momento es especial. Necesito escuchar al Espíritu Santo. Necesito la guía del Espíritu Santo. Así que le pido a Dios la gracia para acercarme con confianza a su trono de gracia,
y recibirla. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Acerquémonos con confianza al trono de la gracia para obtener misericordia y hallar gracia que nos ayude en momentos de necesidad. Muchos leen esta frase, y sé que yo también caí en eso en el pasado, pero gracias a Dios ya no, porque la palabra hallar significa buscar. Tengo miedo de acercarme al trono de la gracia, pero estoy seguro de que una vez que logre estar frente al trono, consigo algo de gracia. Tal vez si miro debajo o alrededor del trono, encontraré algo de gracia que haya quedado para mí, alguna pequeña migaja. No, ese no es el significado de esta palabra. Vean la importancia del estudio de las palabras. Acercarse con valentía es una relación. La palabra significa un acercamiento continuo. Vea cómo ya ha analizado esta escritura. He analizado esta escritura. Ahora continuaremos analizándola para encontrar la gracia. Esta palabra está en el modo imperativo. Si quiere buscarla, es griega la palabra, y significa encontrar, pero también significa obtener, significa conseguir, significa percibir, significa ver. Eso es lo que realmente significa, experimentar. Acerquémonos con valentía, libremente, sin dudar, constantemente, con propósito intencional al trono de la gracia para que podamos experimentar esa gracia. Aparentemente, la gente tiene la gracia disponible en sus vidas, pero no la experimenta. ¿Va a estar en desacuerdo conmigo de eso? Entonces, aparentemente tendrías que estar en desacuerdo con el apóstol Pablo, porque él dijo, creo que está en Gálatas, estoy parafraseando, he decidido que no frustraré la gracia de Dios. Frustrar es anular, dejar sin efecto. La palabra frustrar significa dejar de lado, considerar sin importancia. Así que podemos tener gracia y sin embargo frustrarla. Aquí se nos exhorta a acercarnos con confianza al trono de la gracia para que podamos experimentarla. Está disponible para nosotros, pero ¿cuántos de nosotros la hemos experimentado realmente? Debo decir que le agradezco a Dios que me esté enseñando a ser más abierta para poder recibir y experimentar la gracia en su plenitud. Y de su plenitud estoy recibiendo. Recuerda esa traducción, ola tras ola de gracia. Significa descubrir, obtener, encontrar algo que está disponible. En otras palabras, la gracia está ahí esperándote en el trono de la gracia. No significa buscar algo con ahínco, sino experimentarlo. Ya está ahí. Es para que lo experimentes. Cuando nos acercamos al trono de la gracia, encontramos y recibimos la gracia que ya está en abundancia en el punto de gobierno supremo, la sede del reino de Dios. Graba esto en tu corazón. La gracia nos espera en cada nivel y en todos los aspectos de nuestra vida. Seas bueno, malo, indiferente, estés bien, mal, de lado, lo que sea. Igual, acércate al trono de la gracia, porque sea cual sea la situación, siempre necesitaremos la gracia. Me acerco al final de mi lección, pero quiero hablar sobre la palabra socorro o ayuda. Esa palabra es muy importante. Significa encontrar la gracia, experimentar la gracia para recibir ayuda. Así que acércate con confianza y libertad a experimentar la gracia para recibir ayuda en momentos de necesidad. Voy a explicar el profundo significado de la palabra ayuda en este pasaje. Esta palabra, en particular, evoca la imagen de amarrar, encadenar o sujetar una embarcación. Para todos los marineros, entenderán el término asegurar. Implica una asistencia oportuna y urgente. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia para experimentarlo. Ahí, Él nos espera, ansioso por ayudarnos, para brindarnos asistencia oportuna y urgente. Es un sentido náutico. En el ámbito náutico se refiere a sostener la cuerda o cadena que se usa para reforzar un barco. Antiguamente, cuando el barco estaba en medio de una tormenta, con las olas y el viento azotándolo con fuerza, y la quilla a punto de reventar,
Los marineros colocaban una cuerda de refuerzo. No sé cómo lo hacían, pero de alguna manera enrollaban una cuerda alrededor de todo el barco para evitar que se desgarrara. ¿Te diste cuenta de que esta escritura dice, acércate con confianza al trono, constante y continuamente, con la intención de recibir la gracia que te sostendrá absolutamente? Para mantenerte fuerte, incluso antes de que llegue a esa situación, ya estarás atado, fortalecido y sujeto por el amor de Cristo, de modo que nada en tu vida podrá hacerte flaquear, aún en medio de la tormenta. Eso es lo que dice la Escritura. Quizá ya lo hayas visto así, pero debo decirte que es simplemente asombroso. Estoy leyendo esto y descubriendo tesoros que me estaban ocultos. El pastor Larry dice que cuando oras en el Espíritu Santo es como pelar un limón. Yo más bien pienso que no soy un limón, sino una cebolla. La vas pelando y sigues encontrando capas y capas. Eso es lo que me está pasando con esta escritura. Estoy viendo Hebreos 4:16, donde dice que estoy firmemente envuelto en la gracia. En Romanos 5:2, que estamos seguros y firmes ante su gracia. La gracia sostiene, es un sustento, es una fuerza estabilizadora. Nos ayuda tanto cuando sentimos la presión como cuando no. A menudo la presión recae sobre nosotros y no nos damos cuenta hasta que es casi demasiado tarde. Es como el ejemplo de la rana en agua fría o hirviendo. La rana está en el agua dentro de una olla. Está sobre una estufa encendida y el agua se calienta poco a poco. No se da cuenta del peligro hasta que es demasiado tarde. Muchas veces nos encontramos en situaciones en las que no nos damos cuenta de que la presión está aumentando. Pero cuando nos acercamos con valentía al trono de la gracia, constantemente, a diario, y seguimos diciendo, Dios, te doy gracia por esto, tu gracia en mi vida hoy. Necesito gracia para todo, con mi familia, con mis relaciones, con mis decisiones, con lo que estoy haciendo, sea cual sea el caso. Estoy buscando la gracia. Entonces, cuando el enemigo intente ejercer esta presión, se encuentra con la gracia, se encuentra con la barrera de la gracia. Solo quiero darles un ejemplo físico y luego termino. Hechos 27. Esa palabra asegurar es la misma palabra que usó cuando Pablo estaba abordando el barco y el barco estaba a punto de naufragar. Leyendo en la versión amplificada de la Biblia, Hechos 27:17, dice, después de izar el bote a bordo, usan cabos de soporte para asegurar el barco, para apuntalar y reforzar el casco del barco, temiendo que pudieran encallar en aguas poco profundas al norte de la costa de África. Echaron anclas y arriaron las velas. Fueron impulsados de un lado para el otro por el viento y las olas. Aquí tienen un ejemplo, claro, un ejemplo físico de lo que la gracia está haciendo por ustedes. No importa en qué situación de su vida se encuentren, la gracia está presente. Permíteme, para concluir, leer Hebreos 4:16, de varias traducciones comparativas de diferentes Biblias. El pastor Larry siempre ha enseñado que la Biblia debe ser un comentario de sí mismo. Durante siglos, e incluso ahora, los eruditos se han dedicado a estudiar el griego y hebreo originales y arameo. Y si consideran las traducciones de todos estos pasajes, se observa un tema general. Quizá uno o dos se desvíen un poco, pero la mayoría llegarán a la misma conclusión. Veamos en Hebreos 4:16 en diferentes versiones, empezando con la versión Wade de Arthur S. Wade. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia. La palabra confianza no significa con audacia, sino con seguridad. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en la hora de necesidad. Esa es otra versión. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia para obtener misericordia y alcanzar gracia para la ayuda oportuna. Otra más. Asegurémonos, pues, con confianza al trono de la gracia para alcanzar la gracia y alcanzar la gracia oportuno socorro. Me encanta esa frase, ayuda oportuna. Es muy significativo, muy significativa.
Acerquémonos al trono de la gracia con confianza para que encontremos gracia que nos ayude en la hora de necesidad. De la versión de Connor, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, al punto de reinado, al trono de la gracia donde reside el gobierno de Dios y donde reina, para hallar gracia que nos ayude oportunamente. En la versión del siglo XX, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para que tengamos gracia que nos ayude en la hora de necesidad. Hay muchas versiones, pero voy a leer la traducción ampliada de Kenneth West. Acerquémonos pues constantemente, con confianza, al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia a tiempo para que nos ayude en momentos de necesidad. Constantemente. Si algo has aprendido hoy, que sea lo que sea que necesites, acércate constantemente, en los buenos tiempos, en los tiempos interesantes, en los no tan interesantes, en los tiempos malos, al trono de la gracia para recibir misericordia y experimentar esta gracia que se precipita hacia ti con urgencia para ayudarte en cada situación. Ya sé que parezca algo grave o algo insignificante, niño. La gracia está disponible para ti en todos los niveles. Y acá acabó el mensaje de la pastora Loreta. Ahora voy a darles mi propio mensaje, no el que acabo de traducir. Para acceder a la gracia, tenemos que aferrarnos a lo que hizo Jesucristo por nosotros. Creer que nos salvó y confesarlo con nuestros labios. Si quieres reinar por la gracia en tu vida y en la vida eterna, repite esta oración conmigo. Jesús, creo en ti. Jesús, creo que con tu sacrificio me libraste de la herencia de pecado con la que todos nacemos. Jesús, creo en ti, te declaro mi Salvador y te tomo por mi Señor. Tú eres el Señor, yo creo esto, tú eres el Señor. Lo declaro en el nombre de Jesús. Y así es, con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Integridad, paz, prosperidad y sanidad. Fue un gusto poder transmitirles este mensaje y espero que nos podamos ver el próximo jueves, 6 de la tarde, hora de Lima, Perú. Que Dios los bendiga.